agradecer esta presentación a Santiago, agradecer a la Universidad Autónoma, a la Universidad Menéndez Pelayo y agradeceros a vosotros que estéis aquí. Para mí este curso está siendo muy emocionante porque esta es mi casa, como ha dicho Santiago, ¿no? O sea, aquí nació Sistema Lupo, aquí estamos cada sábado trabajando con grupos de nenoarquitectura que llamamos de educación para la infancia y desde aquí nos relacionamos, pues, entre otros, con todo este grupo de gente que veis aquí en la pantalla y claro, veros aquí, a todos, ¿no? Estar aquí ahora con Virginia, con Jorge, ver a Almudena aquí actuando en nuestro espacio, con Rosales, con tal, pues para mí está resultando muy emocionante que podáis venir aquí y disfrutéis de lo que consideramos nuestro espacio, ¿no? Porque realmente nacemos en los museos. Y esto es muy importante, quiero remarcarlo para que sepáis lo que ya sabéis, evidentemente, pero que la educación no es algo que incumba solo al ámbito tradicional docente, es decir, no se educa solo en el aula, ¿no? Hay muchas maneras de generar proyectos educativos y nosotros pues nacimos aquí, nacimos en un museo y nuestro campo natural de batalla son los museos, que es desde donde más nos llama, y desde hace 2 o 3 años estamos trasladando toda esta experiencia que ahora os voy a pasar a contaros, que nace aquí, en un ámbito no formal o no reglado más bien, para servir de utilidad a vosotros, ¿no? Que sois realmente el ejército armado de la educación, los que batalláis ahí duramente en primera línea con los niños, con las leyes, con las necesidades económicas, con los presupuestos, con todo. Ahí coloco una serie de casi una nube de términos combinando todas las ideas que tenía sobre el curso, sobre el título del curso, el primer título que le di a Santiago cuando me pidió hablar sobre el tema de los bloques y la construcción y al final el que he decidido poner finalmente, que es estrechando el trecho entre el dicho y el hecho, ¿no? Y creo que eso es lo que mejor define lo que hacemos. O sea, nosotros, esto lo comentaba ayer, nosotros observamos que hay un vacío tremendo entre la teoría y la práctica. Eso ha ocurrido y creo que estaremos todos de acuerdo en que una vez que acabamos nuestra formación y nos ponemos a trabajar, pues notamos ahí ese vacío y conectar lo teórico con lo práctico es realmente pues un reto. Y yo lo que propongo pues es, a través del trabajo con bloques de construcción, pues una serie de didácticas que vamos a ir viéndolas. No solo las didácticas de trabajar con el bloque, sino la materialidad. Vamos a trabajar mucho con materiales y vamos a intentar entender cómo se fabrican las cosas y si somos capaces de autoconstruirnos o de entrar en las lógicas industriales de la fabricación de los bloques. Como traigo tantísimas imágenes, voy a ir pasando así muy rápido y vamos a intentar hacer una cosa ágil con muchas imágenes para ir, pues bueno, dando idea y también introduciéndonos en el proyecto. Esta composición nos habla de temas que nos interesan y que de alguna manera vais a ir viendo aparecer en nuestras didácticas o en los ejemplos que os voy a ir poniendo. Pues por un lado, no las voy a citar todas, pero arriba están las permutaciones del artista Esther Ferrer, que tienen 2 condiciones, las permutaciones, las muchas posibilidades de colocar, todas las posibilidades que hay de colocar una manilla de una puerta, ¿no? Brazos arriba, brazos abajo, izquierda, derecha, tal, las 9 posibilidades. Es decir, trabajar con la combinatoria a partir de pocos elementos es algo que a nosotros nos interesa. También nos interesan todos este tipo de juegos en los que no es posible jugar una única persona, lo cooperativo, el trabajo en equipo. Entonces vamos a trabajar con bloques, vamos a trabajar con construcción, pero vamos a trabajar con dinámicas cooperativas. Supongo que todos tenéis en mente, este es el juego de las cunas de gatos, de la Yatori, tienen 1000 nombres y en cada región seguramente lo llamáis de una manera diferente, pero lo que está claro es que no puede jugar una única persona. Se necesitan 4 manos, 2 manos para iniciar el juego, inmediatamente tiene que entrar un segundo participante con sus otras 2 manos para generar, y al final es un único elemento que es una cuerda que genera muchas posibilidades. Bueno, luego tenéis ahí, a los que habéis estado ayer en el estudio, pues habéis visto la tesis doctoral, los huesos de Fisac, esas piezas que tengo ahí en el estudio y que son el origen de todo y que hablan de lo que vamos a tratar de proponer, que es una transferencia de conocimiento. Es decir, nosotros por un lado tenemos el juego libre, eso está claro. Tienes bloques, el apilamiento de bloques es algo que
sabemos que funciona, que es natural, desde muy temprana edad ya se comienza con el apilamiento de bloques, pero ¿qué ocurre si utilizamos esa técnica del apilamiento de bloques para transmitir conocimientos de cualquier tema? Yo comencé transmitiendo mi propia tesis doctoral y veréis que luego voy a mostrar ejemplos en todas las etapas educativas, no solo infantil, y me encanta estar aquí hablándoos a vosotros, porque sois como el primer escalón, los que os enfrentáis con ese primer paso, pero yo soy profesor casi en el último. Mis alumnos son los de último año de construcciones arquitectónicas, de sistemas constructivos, y yo aplico ciertas lógicas en todos los procesos. O sea, hay cosas de estas que os voy a explicar que las hago con mis alumnos antes de entrar en su vida profesional, pero no solo termina ahí la cosa. Es que yo, una vez que como arquitecto hago obras, tengo una serie de obras que realizo con lo que aquí llamamos obradoiros de empleo, que son talleres escuela, ¿no? O sea, gente que sigue con su formación. Y la transmisión, el aprendizaje, tiene una serie de componentes que se mantienen en todas las etapas. Evidentemente, hay que adaptarlas y hay que cambiar los niveles, pero hay algo que es lo que realmente me interesa a mí, que es la esencia de la transmisión del conocimiento, que se puede estar aplicando desde ahora, desde los 4, desde los 3, a tal, hasta que te mueres, ¿no? Porque estamos aprendiendo constantemente, que eso es otra cosa que me encanta contar siempre a mis alumnos, es decir, que se creen que van a acabar la carrera y ya no van a coger un libro más, ¿no? Y yo, estáis guapos, pero si esto no acaba nunca. O sea, nosotros tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir formándonos, esto no acaba nunca, ¿no? Pero eso es lo bonito también del tema. Bueno, aquí tenemos a Luis Seoane, claro, estamos en el Luis Seoane, os anticipaba un poco ayer su obra, lo importante, la transversalidad, es un hombre multidisciplinar que trabajó la pintura, la edición de libros, hizo programas de radio, el muralismo, y trabajó con Isaac Díaz Pardo en Sargadelos y trató de introducir la cultura a través de objetos cotidianos, de vasijas, de platos. Y entonces, los soportes pueden ser todos, ¿no? Y eso lo sabéis vosotros muy bien, o sea, se puede dar una clase de matemáticas jugando al bádminton. O sea, cualquier tipo de soporte puede ser válido para iniciar un proceso educativo. Y también el comercio, y también la industria. Y entonces ese es un plano del que os voy a hablar, porque también es un plano que a mí me interesa mucho, que es la intercolaboración arte-industria, educación, universidad, museos, colegios, y ese es el mundo en el que yo me muevo desde hace 9 años, que he conseguido ir generando un grupo que cada vez somos más y los iré presentando y citando, ¿no? Bueno, este es pues John Hudson, podría citar muchos arquitectos, pero este es el arquitecto de la Ópera de Sídney. Y esta es una visión habitual de un estudio de arquitectura. Aquí este ya es, a la izquierda es un Hudson de edad madura, que está ahí jugando, parece que está jugando con sus casitas, realmente está proyectando una seriación, viviendas en serie. A la derecha estaba presentando estaba trabajando en equipo con todo su equipo del estudio para la ópera de Sídney, ¿no? Los cascarones de la ópera. Este es un tema que también nos interesa mucho, la seriación, es decir, sabemos que lo importante es el alumno y que cada alumno es diferente y tiene unos intereses, pero también es cierto que recibimos grupos y hay sistemas educativos que afectan a comunidades enteras, a países enteros. Entonces, por un lado, hay que valorar las dos cosas, cómo hacer cosas seriadas, pero al mismo tiempo que permitan llegar a individuos diferentes. ¿Cómo conseguimos contactar con comunidades locales? ¿Cómo puedo yo proponer algo para Ciudad Real? Incluso en Ciudad Real, para los diferentes niños de Ciudad Real, que son todos diferentes, ¿no? Pero sistemático, para que esto no se convierta en una solución para cada casuística, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos interesa. La balanza entre seriar y entre el individuo y la seriación. Bueno, sabemos que además esto no tiene edad. Bueno, esto es hiperconocidísimo, esto ni paso por encima, Bruegel el Viejo es la gran referencia. Entre todos los juegos, el de construcción ya está ahí desde el principio de los tiempos, Bruegel están ahí jugando con sus ladrillos, ¿no? El bloque de construcción funciona. Esto os lo ha contado Carlos. Habéis estado jugando con el estomaquión, con la seriación, con cuántas posibilidades distintas de trabajar con un número limitado de piezas que además son números enteros. Y una cosa que nos interesa muchísimo es el manual, es decir, una cosa es el bloque
el objeto mediador. Os voy a recomendar este libro además. Posiblemente lo conozcáis. Pierpaolo Saccheto, es un libro de los 80 que habla del objeto mediador, ¿no? De la importancia de tener un objeto entre vosotros y el niño, y cómo ciertos objetos cambian inmediatamente las dinámicas. Pues nosotros proponemos bloques. Este es Miguel Fisac, en los arranques de toda esta historia, que descubrió pues, estas vigas huecas, que viga a viga pasaba unos cables, se pretensaba y se hacían este tipo de cubiertas que veis aquí detrás, que eran piezas especiales, perfectas, que resolvían todo, pretendían resolver todo, eran estructuras, eran piezas huecas y por tanto pretendían ser aislamiento, pretendían ser cubrir y además impermeabilizar, canalones, meter luz natural, o sea, todo, intentar generar como una multipieza, algo que sirva para muchísimas cosas, una navaja suiza, ¿no? ¿Y cómo empecé yo a explicar esto? Pues con unas diácticas que yo recomiendo y son muy sencillas de hacer. Empecé haciéndolo con cajas de marisco. Entonces, nosotros teníamos aquí, además, muchas de estas fotos reconoceréis salas de este museo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos aquí a la lonja, compramos cajas de marisco, que son materiales ligeros, que están preparados para un uso de alimentación y por tanto cumple con todos los requisitos sanitarios, son ligeras y son modulares. Entonces cogíamos cajas de 40 x 40, 40 x 60, 80 céntimos la caja. Compramos un montón de ellas, gomas, botones de payaso grandes y lo que hacemos es esto, ¿no? No tiene más historia. Estamos reproduciendo cómo hacen los ingenieros sus puentes, que son, en el caso de piezas por dovelas, pieza, 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 colocamos las gomas, tesamos y veis aquí a la derecha el puente, cómo funciona, pues lo ponemos en carga, si se pone de canto resiste más, si las gomas van al revés no resiste, y son formas experimentales. Yo estoy haciendo en este momento, estamos hablando de 2008, exposiciones por todo el país. Sobre un tema que ya es híbrido de naturaleza, tiene que ver con la arquitectura, pero tiene mucho que ver con la técnica y con la ingeniería. Y estoy dando charlas pues, por todos los sitios y me dicen en los museos, mira, Fermín, realmente nos interesa el público infantil, nos gustaría que hagas una didáctica para niños. Es mi primer acercamiento a didáctica. Yo caigo aquí sin tener ni idea de nada y de una forma intuitiva, sin más estudios que mis estudios como arquitecto, pero nada con la educación, empiezo a trabajar de forma intuitiva. Que creo que es cuando uno saca lo mejor, porque a medida que va sabiendo más, tengo la sensación que somos más previsibles. Esto se dice mucho el otro día escuchaba a un crítico de cine decir que el buen Almodóvar era el Almodóvar de cuando no sabía cine. ¿No? Que cuando empiezas a saber de cine, de historia de no sé qué, te amaneras y tal y cual. Y yo es un miedo que tengo, realmente, ¿no? Es decir, cuando hacíamos estas cosas las hacíamos de una manera espontánea y decíamos, ¿qué hay que hacer? Talleres de construcción de niños, de arquitectura y tal, vamos a construir, ¿qué queremos construir? Bloques, cajas, y en 3 segundos montábamos esto. Ya veis aquí, en la parte de abajo, los talleres que se hicieron por toda la ciudad. Este era un momento en el que la ciudad estaban ocurriendo 2 cosas al tiempo. Una es que había una propuesta para hacer de la Torre de Hércules Patrimonio de la Humanidad. Algunos habréis visitado la Torre de Hércules, es el único faro que puede presumir de ser de época romana y seguir conservando su uso como faro a día de hoy, de todos los faros que construyeron los romanos. Y entonces aquí aprovecho para deciros por qué el nombre del sistema Lupo, ¿no? El arquitecto romano, que generalmente firma en nombre del emperador o de la república, o raras veces firma con su nombre, en este caso sí que firmó con su nombre. Fue Gaio Sebio Lupus, Lupo, que era un arquitecto lusitano que trabajaba para el imperio y que elevó aquí la Torre de Hércules. La Torre de Hércules además es romana por dentro y es neoclásica por fuera, o sea que lo que vemos no es lo romano. Lo romano, si queréis ver la torre romana, tenéis que entrar y recorrerla por dentro, es preciosa, ¿no? Bueno, entonces se nos encargan aquí una serie de talleres relacionados con todos estos valores. Además se da la circunstancia de que Roma, que se construye hacia arriba, que hay un arquitecto y un ingeniero, porque Giannini es el ingeniero que le va a dar el recubrimiento por fuera. Nos habla de cómo las cosas van cambiando, cómo las obras siempre evolucionan. Y comenzamos a hacer talleres pues, en la universidad, en los centros cívicos, trasladar, divulgar un conocimiento, y esto es común siempre. Hay una historia que contar y hay un público objetivo al que transmitirlo. Y luego, unos serán estudiantes de arquitectura, otros serán niños, otros serán familias en centros cívicos, otros serán talleres en escuelas,
Y el tope de gama de toda esta historia, que a mí fue lo que más me impactó, es que en estos mismos momentos, además, se está produciendo un proceso tremendo de vaciado y recolocación de un poblado chabolista que aquí tuvo muchísima importancia. Durante 30 años se estuvo desarrollando aquí una zona degradada que era invisible a la ciudad, no se veía, un poblado chabolista que tuvo problemas de droga fuertes en los 80, que en paralelo a todo esto se estaba también desarrollando un proceso de introducción, de desmantelamiento del poblado e introducción y diseminación de las familias en la ciudad, lo que generó un rechazo social y manifestaciones. Fue un conflicto social serio y duro. Entonces, parte de todos estos trabajos y estos talleres también los hicimos con estos niños. Entonces, el salir durante un año de toda esta experiencia nos hizo ver muchísimas realidades de un plumazo. Nos hizo ver que la educación estaba en muchísimos sitios, en sitios muy diferentes entre ellos, en la misma ciudad. Entonces decidimos dedicarnos a esto. Dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto y entonces aquí teníamos dos líneas de actuación. Una era seguir trabajando con la caja y generar unas cajas, porque las cajas tenían unas limitaciones. Por un lado, pues son volúmenes, ocupan mucho. Por otro lado, 40-40 y 40-60 pues tiene un límite, llega un momento en el que ya el grado de abstracción es excesivo para ciertas cosas. Entonces, observamos que necesitábamos meter unos ciertos puntos de figuración en todo esto, sobre todo para poder llegar a ser mucho más flexibles. Y generamos un juguete propio, primero era un juguete, sin más, de 7 piezas. Esto, mira, fijaros, esta es esta misma sala, ¿no? Aquí estaban jugando los niños, que todos estos bancos se mueven hacia atrás y estábamos proyectando aquí un plano, en este caso es esto yo creo que esto estamos haciendo un taller con chiquitetos en Madrid con la Puerta de Alcalá. Y empezamos a trabajar de esta manera, comunitariamente, hay un reto, que en este caso es la Puerta de Alcalá, y los niños empiezan a construir siguiendo planos con unas formas. ¿Y cuáles son las formas? Son estas. Entonces ya vamos a empezar, al mismo tiempo que yo os cuento esta historia, vamos a ir aprendiéndonos ya las piezas, porque a continuación vamos a salir al patio y vais a construir, ¿no? Las piezas, las geometrías son estas, pues es una limitación que yo siempre comento, que dices, bueno, pues es una limitación a 7 piezas porque me permiten una serie de aparejos y porque, bueno, considerar que es un sistema limitado por tener 7 piezas es como considerar que la música está limitada porque tiene 7 notas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos 7 piezas, pero ahora veréis que permitimos variar tanto la escala como el material, con lo cual el sistema se hace infinito. Tiene 4 piezas de geometría rectas, que es la unidad, el cuadrado, es que yo estoy señalando al revés, el cuadrado rojo es un cubo, ya veremos luego el tamaño de este cubo. La pieza I, que está compuesta por 2 unidades, la pieza L, que son 3 unidades o una I más una unidad, y la pieza U, que son 6 unidades, 2 Ls o 3 Is. Y luego tenemos el apoyo en 3 piezas de geometría curva que nos van a venir muy bien, porque son con las que conseguimos esos puntos que os comento tan importantes de figuración. Bueno, la del medio la llamamos C o codo, y luego normalmente pues dejamos que los niños pongan los otros 2 nombres. Nosotros por defecto tenemos la interior es la in y la exterior es la out, pero normalmente los niños ponen estos nombres y llaman a una quesito y a otra o pezuña, y a otra es una bota o un tobogán. El caso es que todos tenemos que ponernos de acuerdo en cómo llamarlas, porque cuando empecemos a construir y pidamos una U, una L, una IN, todos tenemos que saber cuál es la pieza de la que hablamos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis uno de los que más utilizamos, que es el que llamamos superlupo, que es por span, y que en este caso la unidad es la antigua definición del litro, es un decímetro cúbico, ¿vale? Son 10, 10, 10. En el siguiente paso es cómo conseguir combinar las piezas, es decir, las piezas se apoyan, no se enganchan entre ellas, simplemente se apoyan, y en caso de que tengamos que unirlas, vamos a recurrir a una tercera pieza, que es una cuña de unión, que tiene forma de cola de Milano en este caso, ¿veis, no? Aquí entraría una pieza, en caso de que haya que unirlas. O utilizamos gomas, y las atamos así con gomas. ¿Por qué utilizamos estos sistemas? Porque nuestras didácticas son muy dinámicas, entonces no podemos generar cosas que sean excesivamente dificultosas
porque lo que vamos a hacer es construir y deconstruir rápidamente. No podemos estar ahí con cosas muy complejas que nos frenen luego el desmontaje. Entonces, y hay que trabajar con materiales pues, que sean asequibles, por ejemplo, una goma, ¿no? Y que no dañen y tal. Bueno, todo esto deriva en una patente, que después de varios años, pues, claro, yo la patente, y esto es vamos a abrir aquí una horquilla de tal, yo la patente la genero porque realmente hay un momento en el que nos llaman de muchos sitios, empezamos a trabajar, a hacer talleres y tenemos la sensación de que a lo mejor estamos trabajando con una cosa que como es tan básica, igual hasta está inventada o la industria juguetera ya la tiene trabajando, entonces es como es una autodefensa, ¿no? Es decir, oye, vamos a patentar esto porque igual estamos incurriendo aquí en una intromisión con algún derecho. Bueno, pues no, nadie había inventado esto, era un sistema, además por su escala, era original y se nos concedió esa patente. Ahora nuestros trabajos están en el lado contrario, o sea, están en el sentido, y ahora os voy a explicar, de abrir la patente, es decir, que vosotros seáis capaces de generar estas piezas, en la escala que sea. Yo os voy a animar a que las fabriquéis, a que las hagáis en vuestras escuelas, que os combinéis con quien sea, con los de primaria, con los institutos, con Fab Labs si existen, con los pasteleros, con los carpinteros, ahora os voy a ir explicando un poco cómo puede ser esto. Lo que está claro es que las variantes geométricas son infinitas. Y todo lo que os voy a enseñar, mucho de ello está descargable en la web de Sistema Lupo, pues son siempre con las mismas 7 piezas que las veis ahí, a un lado. Esta es una ficha tipo de la que tenemos, yo creo que cerca de las 500 a día de hoy. Pues por ejemplo, pues la botella es una dinámica que funciona muy bien, se empieza trabajando en el suelo y luego se hacen juegos de lleno y vacío y luego se pone lo mismo pero se construye de pie. Y se les da solo 2 cuñas de unión para que piensen dónde se ponen, porque una cosa que no recomendamos es que todo se llene con cuñas, o sea, que se juegue tipo puzzle sin pensar. Lo mejor es que se vayan apoyando, ¿para qué? Para que al desmontar sea rápido y que tengas solo cuñas para pensar dónde realmente tendrían que ir. En el caso de la botella, solo hace falta poner 2 en el cuello, porque estás haciendo una botella, pero realmente estás haciendo un arco de una ventana, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí que necesitas 2 cuñas para generar con la U y luego ya el resto se monta solo. El caracol, el corazón que introduce la diagonal ya es un nivel de dificultad añadido. Bueno, todo esto es material de infantil puro y duro. También los juegos de equilibrio, los juegos de esfuerzos, las pirámides, trabajar en plano. Y esta es una máxima que solemos tener siempre, que es que una construcción se hace en diferentes subgrupos, para que no haya nadie mirando, para que todos los niños de alguna manera puedan participar de la construcción global. Entonces, la pirámide funciona muy bien porque cada 2 o 3 trabajan en una línea y luego se van sumando tipo pastel y al final acabas haciendo la pirámide. Una cosa importante, luego os voy a enseñar una didáctica. Hay miles de didácticas. Cuando salgáis afuera veréis libros que estamos haciendo constantemente con unidades didácticas. Esta, por ejemplo, la acabamos de hacer sobre Oporto, desde el Oporto tradicional al Oporto vanguardista, para los coles de Oporto. Pero con esta ficha yo doy una clase, pero cada uno de vosotros da una clase diferente. Para cada uno de vosotros esta pirámide va a ser una cosa diferente. Alguno lo aplicará porque estáis hablando de Egipto, otros simplemente porque estáis hablando de volúmenes, otros simplemente porque queréis hacer algo cooperativo y os da igual, es una disculpa. Otros os iréis a las pirámides pero de América. Los profes de geometría lo utilizarán solo desde un punto de vista geométrico y luego veréis pues la cantidad de posibilidades. Esto es un GIF, simplemente pues lupo en un minuto, ¿no? O sea, ¿qué cosas? Juegos de volúmenes, juegos de arquitectura y música, simetrías, dobles simetrías, el cuerpo humano, construir cuadros, salir al natural, la sardina, los árboles, objetos cotidianos, el váter, las puzzles, el cohete, movilidad, la bicicleta, los barcos, el submarino, ciudades, letras, nombres, arcos. Tenemos una serie solo de arcos agolados, planos, apuntados, rectos, paleolíticos, grandes construcciones, la Torre de Hércules, los castros, los castillos, las torres, las catedrales, o sea, lo que queráis, ¿no? Entonces, todos los pueblos, todas las provincias, todo el mundo puede construir con sus cajas y estas 7 geometrías
el puente de su pueblo, la iglesia, tal. Esto era lo que os hablaba cuando me refería a sistematizar algo capaz de llegar a la aldea más remota de cualquier sitio, ¿no? Yo me llaman ahora mismo de los Pirineos, de no sé qué, tal y cual, me planto allí con la caja y hago la iglesia de allí, ¿no? Y ellos, es un efecto fundamental el poder hacer su iglesia. Luego tienen todo esto para hacer, pero el poder hacer su realidad, poder llegar, ¿no?, a ese nivel, es importante. Y luego tener esta idea de genérica, ¿no?, de decir, bueno, pues hoy tenemos la caja aquí, hoy vamos a trabajar murallas, que estamos con un tema de murallas, que hoy estamos trabajando dentro y fuera, pues vamos a hacer una cosa abstracta, que tú estás dentro y yo estoy fuera. Bueno, hay un tema aquí interesante también de el guardado, sobre todo con el grande, que es el que más ocupa. Los pequeños no es tan importante y puedes guardarlo a granel, en sacos y tal, ¿no? Pues qué es paletizar todo esto, cómo poder mandarlo. Entonces nosotros cerramos la unidad en una caja de 60 centímetros de lado, que es lo máximo que permite Correos. Entonces dijimos, vamos a ver, ¿cuál es el volumen máximo que yo puedo mandar por correos? 60 centímetros, ¿vale? Venga, pues entonces hacemos una caja de 60-60 y dentro entran estos 65 bloques. Son como cajas de bombones, que son 5 alturas de 13. Entonces nosotros lo que hacemos es esto, es decir, la caja, el taller empieza con la caja, los niños sacan todas las piezas de la caja, que es lo que vais a hacer ahora vosotros, hacemos lo que llamamos una cantera, que es seleccionarlas por cada tipo, por piezas, todas las unidades, todas las IES, todas las Ls, y empezamos a hacer retos. Y es una secuencia, otra secuencia, Pero ojo, primero, recordad, la teoría. Dicho y hecho, pero el dicho. Primero vamos a ver de qué vamos a trabajar, qué es lo que vamos a ver, y después lo vamos a hacer. Dicho y hecho. Esta es la caja, ¿no? Al segundo día ya lo sabe todo el mundo de memoria, con lo cual cuando se termina, se mete todo en la caja y lo meten los niños, claro. Nosotros, nuestros talleres aquí en la Seone, por ejemplo, los padres muchas veces no ven, ¿no? Nosotros, es un juego cooperativo, nadie se lleva nada a casa. Eso es muy fuerte. Llegar a un sitio y decir, ¿haces talleres didácticos? Sí. ¿Y qué se llevan? Nada. ¿Que no se van a llevar nada? No se llevan absolutamente nada. Y es que es más, no vas a ver muchas de las cosas que van a ver, porque eso se queda ahí, es una experiencia. Ellos, a lo mejor como mucho, llegas al final del taller y ves lo último, pero es que no has visto todo lo que hemos trabajado durante la clase y no pasa nada. Hombre, evidentemente luego hay fotos, luego hay tal, y al final se lleva un cuaderno con las fotos y tal, o colgamos en Drive, y pues a los padres les encanta, ¿no?, ver pero no hay ese concepto de vamos a construir y para que cada uno haga su pieza y se lleva su pieza, no. Aquí hay que construir perdiendo el concepto de propiedad. Bueno, este es un puente colgante, en este caso es un puente atirantado, donde mezclamos, todavía seguimos recorriendo las cajas cuando podemos, y esto. ¿Qué hacemos una vez que la mayor parte de todas estas fichas, de todas estas didácticas, salen por encargos, ¿no? Decir, oye, vete a Oporto y haz no sé qué. Y una vez que se termina el encargo y que se hace y que se deja allí hecho, se le quita el apellido y la Catedral de Oporto, o la Torre dos Clérigos, deja de ser la Torre dos Clérigos y pasa a ser una torre medieval, o pasa a ser una arquitectura medieval. Entonces entra en el catálogo general de todo, para que cualquier equipo que está trabajando en cualquier sitio pueda enriquecerse de lo que estamos haciendo en todos los lados, ¿no? Pues este fue en su día el Puente de Rande, que por cierto fue un tema muy polémico porque lo hicimos en Vigo y recibimos una carta en contra del Colegio de Ingenieros de Caminos, porque ¿qué hacíamos nosotros haciendo talleres de arquitectura sobre temas de ingeniería? Pues esto era un decano. Es decir, que esto de la ruptura de límites, de tirar muros, de no sé qué, es que hace falta, es que hace mucha falta. Es que esto de estar en un museo haciendo educación, estar en un colegio haciendo industria, estar en una industria haciendo investigación, estar en una universidad trabajando con niños, es necesario. Es que hay que moverse, hay que romper las barreras que nosotros mismos nos estamos inventando. Bueno, mientras voy pasando imágenes vais viendo, pues
el mundo clásico. El mundo clásico nos viene muy bien, porque claro, cada pilar son 3 niños, el de Intel es otro grupo, y entre 4 grupos pues hacen esto. Bueno, vamos a hacer ahora rápidamente... voy fatal de tiempo. Podéis pararme, si queréis comentar algún tema. Hasta ahora habéis visto un poco lo que es el proyecto, por dónde van las cosas, por dónde tal. Vamos a hablar ahora, pero voy a ir muy rápido porque si no esto se extiende excesivamente, la parte de fabricación. Es decir, ¿qué propongo yo y cómo os quiero involucrar en esto? Nosotros empezamos a trabajar haciendo por spam. Esto se hace por hilos calientes o por cortes de láser, ¿no? Son tecnologías realmente fáciles. Luego pues nos pedían tener lo mismo en maqueta, en pequeño, y empezamos a fabricar el ecolupo, que es lo mismo en madera, con control con CNC, ¿no? Pero tuve un problema que el CNC genera un desperdicio muy grande. Esto que veis aquí es mi casa, que la tengo toda, tuve que comerme todos los desperdicios y hacer los muebles de mi casa. Están todos llenos de agujeros, porque claro, queriendo hacer un objeto, genero un problema, que es un segundo objeto, que es el desperdicio. Entonces, de esto se va aprendiendo, ¿no? Dices, no, tengo que cambiar la forma de fabricar porque esto no puede ser, que yo ya no me puedo meter, ya bastante me está costando hacer los juguetes como para encima montar una línea de muebles. Esto es un trabajo con el Museo Chillida Leku en Donosti, ¿no? Es decir, bueno, pues con todo esto vamos a hacer las esculturas de Chillida y ahí se abren otro tipo de canales que nos vienen muy bien, que son canales de repente, uno de los estuches lupo, porque os tengo que decir que la madera también se hace estuche ella misma, no hay caja, se hace estuche ella misma, entonces pues es toda la didáctica de Chillida en colaboración con los equipos didácticos de allí. Y esto además de hacer los talleres familiares tal y cual, pues termina por ser un producto de venta en museos, que nos viene muy bien por mantener económicamente viable todo este proceso, porque estáis viendo que somos completamente independientes, ¿no? Nosotros tenemos que vivir de esto también. Bueno, la moto, la Vespa, esto es PLA, que es una cosa que os propongo. ¿Tenéis impresora 3D? No. Bueno, pero seguramente en el instituto sí, o en la ciudad tenéis un Fab Lab, o tenéis alguien que ya la tiene, o hay tal. Bueno, pues yo os paso los archivos, vosotros los fabricáis. Y en el momento en que tengáis muchos bloques ya podéis empezar a... ¿Que necesitáis que yo os mande alguno de mano? Bueno, pues yo os puedo mandar algunos, puedo suministrar el arranque, pero mi intención es que vosotros generéis dinámicas de fabricación y que los niños participen de eso también. Cada vez es más fácil. Esto, fijaros que yo, este PLA, esto yo creo que es del año 2010 o 2012. Cuando yo empecé a hacer estos juguetes aquí, decía, esto ya verás, esto en 3 años, una impresora en cada casa va a tener una impresora 3D, igual que ahora tenemos impresora de papel, no sé qué. No, joder, estamos en el 2017, vamos camino al 2018. Por ejemplo, en Galicia ya hay un acuerdo para que a partir del curso que viene todos los centros de secundaria van a tener un PLA de estos, una impresora 3D, pero bueno, los procesos no son tan rápidos, ¿no? Y a lo mejor habrá centros vuestros que a lo mejor no llegue esta impresora hasta dentro de 10 años. Y a lo mejor cuando llegue ya no vale, porque ya es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, también me gusta ver y mostrar las tecnologías y si se democratizan o no, estar un poco al día, tanto con la artesanía como con lo más nuevo. El movimiento maker es un movimiento muy interesante, se aprende muchísimo haciendo, se aprende muchísimo fabricando, y yo quiero implementarlo. Mira, este, por ejemplo, es un taller muy interesante que surge, muchos proyectos salen de encargos concretos, os comentaba, pero no solo didácticas, también versiones, ¿no? Esta es una versión en Adobe. Esto sale de Fundación Cerezales, es una fundación en León, que acaba de inaugurar ahora su centro, su museo, que está especializada en la investigación sobre el mundo rural. El mundo rural a mí me interesa muchísimo, ¿no? No solo porque soy de pueblo, es por un tema de que el mundo rural tiene mucho que decir, ¿no? Está muy sometido siempre por el mundo urbano y ahora se está viendo, ¿no? Estos últimos años se está viendo cómo el mundo rural se revela y a nosotros nos gusta mucho trabajar estos conceptos. Entonces aquí lo que tenemos son unos dibujos de unas adoberas para crear adobe. Pues oye, que vosotros os interesa esto, yo os mando los planos, os vais a un carpintero que os haga estas adoberas y luego ya es rellenar con barro y generar bloques y bloques y bloques y meter a los niños en el proceso y hablarles de la arquitectura del barro.
Estos, en este caso, eran intergeneracionales. Aquí estaban los abuelos, aquí estaban los niños, al lado del río, y luego una vez que se pasa la fase de fabricación, pues la didáctica tiras de las 500 que os enseñaba antes. O sea, luego ya haz tu Torre Eiffel, haz lo que quieras. Esto es en la universidad. Aquí llega American Export Council, Harwood, que es la exportadora americana de maderas frondosas, que quiere vender este tipo de madera en Europa y propone hacer talleres con universitarios. Estamos en Segovia. Bueno, pues vamos a hacer los bloques en formato gigantesco con esa madera y como ya recordáis que yo sabía que trabajando con CNC genera un desperdicio, que son mis muebles, pues aquí aprendo de la experiencia y decimos, vale, pues vamos a hacer otro juego con el negativo. Entonces aquí se hacen dos juegos al mismo tiempo, el positivo con los bloques y el negativo, que veis ahí en la parte superior, que son unos módulos que se unen tipo japonés utilizando solamente madera sin tornillería. Esto lo utilizo con mis alumnos cuando llega el inicio de curso. Cada septiembre vienen de diferentes países, una universidad internacional, que lo utilizo como forma de ponerse todos ya de acuerdo la primera semana o el primer mes de curso. Tienen que, con estas 90 piezas, diseñar un prototipo y construirlo. Dicho y hecho. Bueno, voy a pasar muy rápido porque me encanta darle puntos de realidad a todo esto. Me encanta traer la figura del especialista al aula. Me encanta meterlos en carpinterías, en laboratorios. Aquí lo hacemos mucho, ya lo veíais ayer cuando os enseñaba el Eirón arriba en la planta primera, cómo por aquí pasaron empresas de iluminación, pasaron... Bueno, estos son ejemplos de años pasados, ¿no? de diferentes construcciones. El papel, este sí que no hay disculpa posible. Este lo descargáis y lo recortáis. Las formas geométricas completamente libres, te tienes que meter la panzada a hacer, claro, ¿no? Porque da mucho trabajo y sobre todo con los niños más pequeños no son capaces, todavía no tienen este nivel, pero una vez que ya tienes el bloque hecho, ellos pueden intervenir sobre el bloque, pueden decorarlo o pueden ya trabajar con el cuidado que requiere. Incluso puedes rellenarlos de arena o de materiales y generar los mismos bloques, pero una L no pesa nada, otra es muy pesada, y entonces ya puedes introducir otros conceptos. Y lo mismo, una vez que tienes hechos los bloques, tiras de las 500 posibilidades, más todas las que a ti se te ocurran. Este es un producto, claro, entre medias también nos ponemos exquisitos. Y estos son juguetes con mucho cariño, hechos con artesanos, con maderas frondosas, trabajadas con mimo, en arce, en nogales, en frondosas, en castaños, en robles, en pinos, bueno, y hechos a partir de desperdicio, no a partir de tableros que sabemos que genera el problema. Bueno, voy a ir pasando muy rápido. Este, por ejemplo, es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño, que es el rebollo de Bermiego, ¿no? Esto es en Asturias, Bermiego, y aquí se cae un árbol centenario que es un símbolo y que además era un BIC, estaba declarado BIC natural. Los árboles también pueden ser monumentos, como sabéis. Entonces llegó la primavera y con el peso de las hojas desenraizó y cayó encima de una casa, ¿no? Entonces yo en ese momento me pongo en contacto con el ayuntamiento y iniciamos un proyecto a largo plazo para generar lupos a partir de la madera del rebollo y que el rebollo es una versión de roble. Y que redunde, evidentemente, en la comarca, en las escuelas rurales de la zona. Y esto es como un buen vino, esto es un proyecto a 5 o 7 años, porque hay que cortarlo, hay que serrarlo y hay que secarlo naturalmente. Esto ya lo iniciamos hace 3 años, está ahora ya, estos son imágenes ya de sierra, está secando. Entonces, todos estos procesos que a veces nos planteamos, decir, sin prisa, ya cuando sea, llegará un momento en el que salga y les hablaremos a los niños de toda esa historia. Y ese árbol quedará en la memoria colectiva y quedará como material didáctico en las escuelas. Y la gente recordará el rebollo y haremos ya proyectos de recuperación, que ya estamos en ello, de recuperación de la memoria, recolección de fotos épicas, porque tiene mucha épica el tema del árbol. El árbol es el sitio donde pasaba todo, era el sitio donde se unía el ayuntamiento, se llamaba a facenderas, que son los trabajos para la comunidad gratuitos, es el sitio donde se hacían las fotos antes de emigrar, es el sitio de las fiestas, toda esa riqueza. Entonces, cada tema nos abre una posibilidad de generar una didáctica, una puerta
partir de una puerta hacemos una didáctica, a partir de lo que sea. Y por terminar la fase esta, sabéis que los artesanos son muy así de hablar de esa transmisión de conocimiento del maestro al discípulo y tal, ¿no? Entonces este Nacio, que es el que nos hace estas piezas de artesanía y forma parte del equipo y aquí cada parte del equipo tiene mucho peso, es decir, hay muchas decisiones que directamente las toma el artesano. Entonces Nacio dice una cosa que a mí me encanta, que es heredada de su maestro, y que dice, las cosas se parecen a quien las hace. Es decir, la gente que tiene las manos grandes y los dedos gordos solo hacen cosas gordas. Entonces no, a mí me pareció una frase impresionante, ¿no? Es decir, es verdad, las cosas se parecen al que las hace, ¿no? Entonces nosotros queremos creer que esto se parece a nosotros, ¿no? O sea, que somos nosotros los que hacemos esto y las cosas se tienen que parecer al que las hace. Entonces, que cuando vosotros os lancéis a hacer lupos en vuestros centros, ya sean en barro, ya sean en madera, ya sean en espumas, ya sean en lo que sea, que se parezca, ¿no? Que veamos ahí que eso está hecho por un niño, que está hecho por un niño de Guadalajara, que está hecho por un niño de Cádiz, que utilicéis materiales que incluso hablen de vuestra localidad. ¿Sabéis que uno de los mayores productores de España de corcho es Cádiz, por ejemplo? ¿No? Pues a mí me gustaría hacer un grupo de corcho, ¿no? Que saliera de Cádiz. Bueno, y este es el inmaterial, ¿no? También hay lo opuesto, que también es descargable, que es un videojuego, ¿no? Una aplicación para trabajar en tablet. A nosotros nos gusta mucho utilizarla con proyector. Trabajar desde una tablet, poner un proyector y que ellos... Estos son también imágenes aquí en la Fundación Luis Sebane. Por favor, déjame intervenir en los bloques, ¿no? ¿Vale? Genera moldes. Coge el bote de silicona. Haz bloques de tiza. Habla con tu pastelero de guardia que te pueda hacer este tipo de cortantes, de troqueles con el que se hacen las galletas. Y esto debe costar 25 euros, un juego de esto. Y luego corta lo que quieras. Trabaja con espumas, rellénalas, manipúlalas, haz gelatinas, haz chocolates, haz hielo. Bueno, hasta aquí fabricación. Vamos a ir acabando, pero primero quiero enseñaros ejemplos de didácticas. Aquí tenemos a Pedro, que nos acompaña desde hace 4 años, insistentemente cada sábado, ¿no? Bueno, ¿por qué los niños vienen aquí sábado a sábado? No tengo la respuesta. Esto no es un público cautivo, ellos vienen porque quieren. Sin embargo, nuestros cursos se llenan en 48 horas, más o menos. Y tenemos 3 grupos, que llamamos tropieza, empieza y despieza. Los de 4 a 5, 6 a 9, 10 a 12. Y eso os pasa a vosotros, que es, nosotros no generamos una didáctica y la vamos repitiendo aquí, allí, 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 la misma. No, nosotros tenemos el problema de que cada sábado vienen los mismos. Entonces eso es un problema. ¿Cómo mantener esa motivación? ¿Qué tenemos que hacerles otra vez? ¿Qué tengo que hacerle yo a Pedro, que ya ha pasado por 30 clases de 2 horas y media, que son cursos de 75 horas, y que ya va por el 4.º curso? ¿No? Claro, es el reto del equipo. Es decir, bueno, pues ahora, pues si este hombre ya vio Roma, ya vio tal, no sé qué. Entonces esto es lo que nos hace, lo que nos empuja a seguir generando. Mirad, nos llamaron para una exposición, tenéis el catálogo de la exposición allá afuera, sobre diseño, ¿no? Pues el diseño. Y había que hacer un taller sobre diseño. Me gusta explicar porque habla de la transversalidad de nuestra... Yo no estoy parándome a hablar de la potencialidad de la arquitectura, porque entiendo que a estas horas, a estas alturas ya del curso, os habéis dado cuenta que la arquitectura tiene una capacidad para entrar naturalmente en la educación. Y además, para nosotros trabajar por proyectos es que no trabajamos de otra manera, es que un arquitecto trabaja por proyectos. ¿Cómo va a trabajar, no? Entonces, ya no voy a enseñar una didáctica de construcción, voy a enseñar una didáctica de diseño, por ejemplo. Hombre, la pieza de diseño por excelencia es la... Bueno, no, hay muchas, ¿no? Pero Vespa es una, ¿no?
Y entonces, esta es la parte teórica. ¿Qué les explicamos? ¿Qué nos interesa a nosotros de la Vespa, por ejemplo? Y la cantidad de cosas que aprendemos haciendo una didáctica, eso ya lo sabéis vosotros, cada vez que se prepara una clase se aprende muchísimo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues fijaros, se hizo entre dos fenómenos, Enrico Piaggio y Corradino d'Ascanio. Enrico Piaggio tenía una empresa que se dedicaba al ferrocarril, a la movilidad a través del ferrocarril, de materiales, que luego se mete en los pasajeros. Y Corradino d'Ascanio será el primer creador el inventor del helicóptero, ¿no? Trabaja en el mundo de la aviación. Entonces la mezcla, así, entre los trenes y la aviación, va a generar un producto nunca antes visto, que va a tener unas repercusiones tremendas en la movilidad de las ciudades, va a cambiar las ciudades, pero va a cambiar la sociedad. Va a introducir a la mujer en el movimiento por la ciudad, porque es la primera moto que permite a la mujer conducir con las rodillas juntas. Entonces, aparecen unas repercusiones que van mucho más allá del objeto y que tiene intrínsecamente una riqueza educativa que te permite tocar muchísimos temas al tiempo, que es lo que nos gusta, encontrar temas de estos, ¿no? Y además habla de juventud. Y el cine transmite a través de la Vespa la aventura, el viajar, el conocer, las patentes. Evidentemente hay que construir la Vespa, pero el sistema Lupo no es un sistema de reproducción de cosas. El momento de reproducción de la Vespa no deja de ser más que un paso dentro de toda esta cadena. También hacemos la Vespa por lonchas, para que puedan trabajar varios a la vez y luego combinarla toda y hacer una Vespa. En este caso, como había una exposición, está expuesto, ¿no? Entonces la exposición es la Vespa puesta allí y de fondo ese círculo está toda la didáctica que va a rellenar la parte teórica, ¿no? De dónde salió la Vespa, los diferentes tipos de Vespa, las patentes, tal. Y eso nos permite hablar de movilidad, son talleres de movilidad, de que ellos piensen cómo se mueven por la ciudad y cómo se ha movido antes la gente y cómo se puede mover en el futuro, que eso es otro tema que funciona muy bien. Hablarles de lo último, del hombre moviéndose en su maleta, ¿no? Que ya es como el símbolo máximo, la maleta, que es el símbolo del viaje por autonomasia, pero si además le pones un motor ya te mueves a tope, ¿no? O fijaros este otro, que es ese huevo, esa pelota que está moviéndose sin tocar el suelo a través de cintas magnéticas, ¿no? Claro, el atasco te permite hablar de la bicicleta, de los patines, de tal. Y lo que les proponemos es, primero también, construir una bicicleta y a partir de la bicicleta que se inventen un nuevo sistema. ¿Cuál sería? Y esta es la parte interesante. O sea, la parte interesante no es reproducir guiadamente lo que nosotros le damos. La parte realmente interesante es que ellos, a partir de que ya dominan el material, de que hay un material que les permite prototipar en grande, que hay un tema encima de la mesa que se está trabajando en diferentes sesiones, ahora ellos van a empezar a trabajar en cuál va a ser su método de transporte. Y además lo van a hacer colaborativamente y se van a tener que poner de acuerdo para pensarlo, para discutirlo y para hacerlo. Y al final llegaron al Flash Gaviota, que es un sistema híbrido, tierra, mar y aire, ¿no? Con intercomunicadores espaciotemporales, sensoriales y todo lo que os podáis imaginar, y quedó expuesto en las... O sea, ellos pasaron por la exposición, cogieron la Vespa y dejaron el Flash Gaviota allí puesto, ¿no? Bueno, voy muy mal de tiempo, pero os quiero poner un vídeo, simplemente porque veáis una dinámica. No es la dinámica del Flash Gaviota porque no se grabó en vídeo, esto es otra cosa completamente diferente, hecha aquí en la Fundación Luis Evane, que es la construcción de un hórreo asturiano. Aquí tenemos, os reconocéis la zona de arriba, aquí está Vic. Nada, lo que vais a ver es una didáctica hecha aquí, donde los tres grupos de tropieza, empieza y despieza se unen, que eso es una cosa que hacemos mucho, ¿no? El tema general va a ser, en este caso, el granero, ¿no? Cómo se almacena el material. Entonces hablamos del granero, que es algo muy propio, pues por ejemplo, del norte, tenemos en Galicia, tenemos en Asturias, pero también tenemos en Centro Europa, tenemos hórreos indonesios, tenemos hórreos... O sea, son temas universales. Pero lo vamos a hacer a través de la arquitectura. Lo importante de estos hórreos es que, por ejemplo, es una arquitectura de madera hecha con materiales del lugar, pero que además son desmontables. En el caso de Asturias es una construcción que es muy identitaria, pero que no genera propiedad sobre el suelo. Aunque parezca increíble, el hórreo es un mueble.
¿vale? Se tiene que poder mover, no es fácil, no es habitual ver que mover un hórreo. Voy a aprovechar para ponerme un poco de pie. Bueno, vamos a empezar a jugar, ¿eh? O sea, no os agobiéis. Esto lo mejor es ponerse manos a la obra y ahora tendremos en el patio una serie de bloques. Tendremos bloques pequeños, bloques grandes. Os recomiendo que hagamos grupos. Tenemos seis cajas, podemos hacer grupos de 8, de 7, 8, y cada uno va a tener unos retos. Esto que estáis viendo aquí es el vídeo, ¿no? Vamos a arrancar con Víctor. Víctor, que está aquí, que nos va a acompañar ahora, es el educador encargado de los niños más pequeños de Tropieza. El equipo es un equipo muy formado. El perfil de gente que colabora con nosotros es gente que generalmente son arquitectos que luego han hecho máster en educación. En el caso de Víctor es mago, es percusionista, entonces tiene muchos recursos con los niños y eso que estabais viendo, pues aquí está María Vescansa, que es nuestra persona destacada en Asturias, que es la coordinadora allí, y luego veréis a José, veréis a David, y aquí estamos construyendo aquí, ¿no? Delante en el vestíbulo. La construcción ya de por sí está muy secuenciada porque ya tiene sus partes ya por natural, ¿no? Entonces ya tiene los pegollos, que son los pilares, ya tiene las vigas, los traves. Claro, todo esto te conecta con, pues en este caso con asturiano, en otro caso con el gallego, o sea, estás hablando, estamos entrando en colegios, pues simplemente esto es para dar talleres de inglés, ¿no? Bueno, y ves cómo al final, entre todos, construyen el hórreo, ¿no? Vale. Aquí no tenemos la parte creativa, tenemos solo la construcción, la teoría y la construcción. Bueno, esta es esta misma sala con tal. Los más mayores, pues ya puedes empezar a entrar en las 3D, el homolupo, las unidades, las visiones en 3D, en planta alzado perfil con los más mayores, los talleres de mi mejor perfil, entrando. Y luego, esto es un capítulo que sí que quisiera parar aquí un poco, que me interesa muchísimo, que es, tú generas una didáctica, la pones en manos de otro, y lo que obtienes nunca sabes lo que es, ¿no? Es decir, te vuelven cosas sorprendentes en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos trabajando con Miguel de Hablar en Arte, en el Museo ICO, pues por ejemplo, todo el trabajo que está haciendo Miguel de Empower Parents con autismo, ¿no? Que es muy interesante. Utilizando nuestro material manipulativo. Ya teníamos en su momento estos proyectos también de arte y autismo con el Centro Galego de Arte Contemporáneo. Pero, por ejemplo, esto otro que veis aquí es psicología del deporte, que es un campo que yo ni me hubiera imaginado nunca. Toma decisión en fatiga. Entonces, esto es el equipo de dominicos de hockey de aquí de la ciudad, que está, pues cuando el deportista tiene que tomar la decisión de meter el gol o de disparar a canasta o de lo que sea, es un momento en el que ya se tuvo que haber corrido la banda, se tuvo que haber desmarcado, haber llegado al punto, y entonces tiene el cerebro completamente asfixiado. Y ese momento de asfixia total es cuando tiene que tomar la decisión fundamental, ¿no? Entonces eso se entrena. Y yo, pues claro, pues utilizaban estas mismas didácticas, las ponían en mitad de la cancha, los fatigaban y tenían que llegar con la pieza, correr y colocarla sin que se les cayese. ¡Wow! A mí eso me pareció una genialidad. Bueno, esto es increíble, o sea, nunca se me hubiera ocurrido. Bueno, voy pasando ejemplos, tenemos programas de arquitectura contemporánea, pues también el Centro Galego de Arte Contemporáneo que se refiere al autor, en este caso estamos hablando con John Hudson, aquí con estudiantes de arquitectura en Donosti, los acueductos que veíamos, salimos a museos, pues el submarino para recorrer los fondos marinos del Aquarium, los centros de arte contemporáneo, aquí estamos con Chillida en Familia, aquí estamos en Zamora con el Románico, aquí estamos haciendo conexiones con Arquitectives en Palma con aquel programa de Sin moverte del sofá, aquí estamos con Arquitectura Minúscula en Valladolid,
haciendo los talleres de escultura en los arcos. Aquí estamos con Arquiplay en Oporto, el cubo de luz, que cada parte del cubo es una parte representativa de la ciudad. En definitiva, estamos en colaboración constante, generando redes y apoyándonos en el proyecto. Y toda esta experiencia es la que estamos ahora transportando a el cole, o sea, de nenoarquitectura, que es lo que hacemos aquí, que este es nuestro semillero, aquí se testan todas las dinámicas, las que no funcionan se descartan, se lanzan a otros centros y luego se va al cole. Y ahí es donde pues entraríamos en un capítulo en el que no puedo entrar, porque entonces sí que ya no jugamos. Pero es entrar, hablar con los claustros, con las direcciones, con los alumnos nuevos y antiguos y plantear proyectos docentes de curso, porque nosotros hemos tenido una serie de experiencias con las extraescolares que no nos han convencido absolutamente nada. Así que hemos cortado esa línea, no hacemos extraescolares y solo trabajamos dentro del sistema, y si no, no trabajamos, porque no nos interesan, sinceramente, ¿no? Creo que caminamos hacia un sitio que el proyecto no tiene otras líneas que no son las interesantes para nosotros, y nosotros queremos serviros de apoyo y queremos crecer con vosotros. Entonces necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestros consejos, aprender de vosotros realmente y complementarnos, ¿no? Nosotros tenemos un sistema que sabemos que funciona, que está testado, pero tenemos que engranarlo. Está sin engranar. Y está sin introducir en los centros. Lo estamos introduciendo a base de proyectos individuales. Cada uno de los monitores que os explicaba antes tiene proyectos en cada uno de los centros. El David, por ejemplo, tiene un proyecto en Valdeorras que acaba de ser nominado dentro de los proyectos de innovación educativa en Galicia. Ahora vamos a lanzar otro, Repensando a Escola. Tenemos la Universidad de Santiago nos está haciendo unas evaluaciones que también podéis descargar de la web de Sistema Lupo, donde se ven las evaluaciones de nuestros talleres desde un punto de vista cooperativo. Másters, os recomiendo mucho Repensando a Escola. Bueno, y esta... ¿Veis? Estáis reconociendo lo que estábamos haciendo en los museos, pero que llevamos 3 años haciéndolo ya en los coles, ¿no? Y termino con esta imagen, es decir, lanzaros, que se parezca a lo que hacéis, a quiénes sois. Esta es la típica arcilla, ¿no? Muchos lo tendréis en las clases, ¿no? Que se puede trabajar o bien con moldeo o bien con los dedos o tal, y a partir de que tengáis el material, pues empezamos. Bueno, tenemos una presencia en redes, que podéis contactar con nosotros a través de redes, y ahora vamos a jugar. Entonces, rápidamente hacemos un repaso. ¿Cómo se llamaba la pieza? Ya se os olvidó. Se llama cubo, es un litro, es la pieza unidad, ¿vale? Es la pieza unidad. Esta es la pieza I. Esta es la pieza L, ¿no? ¿Cuántas unidades necesitamos para hacer la I? ¿Cuántas necesitamos para la L? O podemos hacerla con... ¿No? Cuando hacemos guiado, como vamos a hacer ahora, es importante que donde el plano diga unidad, coloquéis una unidad. Y cuando diga una L, coloquéis una L y no una I y una unidad, porque si no, os hará falta la unidad en otro lado, ¿no? Es un tema también de ir viendo. Muchos de los talleres son en plano. Nosotros vamos a empezar ya construyendo para arriba, porque creo que nosotros podemos. Y si no empezamos en el suelo y nos levantamos, ¿eh? Esta es la U. ¿Cómo se llama esta pieza? ¿Y cómo se llama esta? No, es la U. Vale, es la U, que puede tener diferentes posiciones, pero no cambia de nombre por cambiar de posición, la vamos a llamar U siempre, ¿vale? En los planos tiene color verde, pero eso no nos tiene que importar. Bueno, luego comentamos y me vais diciendo vuestras ideas y tal. Porque ya seguro que me diráis, ¿cómo no tienen color? Ya las he hecho con color, no ha funcionado bien. ¿Por qué? Porque como hacemos construcciones, lo interesante es que se lea la construcción. Entonces la construcción de colorines pierde la fuerza del conjunto. Funciona bien el monocromo,
No puede que nos guste el blanco, pero si no fuera blanco tendría que ser de un color, pero de uno, porque eso ya es algo que ya hemos visto que no tal. Mira, los de plástico veréis que tienen diferentes colores. Bueno, son de plástico, les engancha y tal igual, pero creedme que el que funciona es el monocromo. Bueno, y luego tenemos las tres piezas curvas, ¿no? Esta sí que es la C, ¿vale? Y luego tenemos que ponerle nombre a las dos. El quesito y el tobogán. Vale, vamos a llamar quesito, tobogán. Y sabemos que el quesito, el tobogán y la C hacen un cuadrado de lado 3. De lado 3 unidades. Y todas las piezas tienen espesor unidad. ¿No? Si las tumbamos todas. Entonces, esta simplicidad total es la que nos va a permitir que cada grupo haga una cosa ahora diferente y que además las podáis hacer y deshacer muy rápidamente. Recordad que no se encajan, se apoyan. O sea, yo tengo la U y apoyo la L. Y si está bien, me coincidirá el hueco de la cuña. Hoy no vamos a trabajar con cuñas. Y luego le coloco la I y luego le coloco la unidad. Y todo va combinándose. Y también se combinan así, o así, y también se combinan así. Bueno, es una combinatoria muy fácil, o sea, parte de esto es más fácil hacer que ver. Entonces, salimos afuera, que nos dé el aire, estiramos y empezamos. Gracias.